Desde el primer día que lo tuve en mis brazos, supe que mi vida dejaría de ser solo mía. Él era pequeño, frágil, con un olor dulce que todavía puedo recordar como un perfume grabado en mi memoria. Me prometí que haría todo, absolutamente todo, para protegerlo, para darle la vida que yo no tuve, para que nunca sintiera miedo ni soledad. Mi nombre es Mariana, y soy madre soltera desde que mi hijo tenía solo unos meses. No hubo padre presente, ni promesas rotas ni historias felices que contar sobre su padre. Solo yo, con mis manos temblorosas y mi corazón decidido. Trabajaba de día en un pequeño restaurante, y de noche hacía lo que podía en casa para que no le faltara nada: la ropa limpia, la comida caliente, un libro antes de dormir. Mi mundo entero giraba alrededor de él. Sus risas eran la música que me mantenía despierta, sus llantos eran las alarmas que me hacían correr a su cuarto sin pensarlo. Recuerdo las noches en que me sentaba junto a su cuna, observando cómo dormía, sus manitas apretando mi dedo, y pensaba: no importa lo que pase, mientras yo esté aquí, nada malo podrá tocarlo. Pero ser madre soltera no es solo amor, es lucha constante. Cada pago atrasado, cada problema con el trabajo, cada factura me recordaba que no podía permitir que nada ni nadie nos quitara lo que habíamos construido juntos. Había días en los que llegaba a casa agotada, con los hombros cargados de miedo y responsabilidades, y aún así lo abrazaba como si abrazarlo pudiera detener el mundo entero. Mi hijo, al que llamé Daniel, creció rápido. Yo lo veía convertirse en un niño curioso, inteligente, con una risa que podía iluminar incluso mis peores días. Cada logro suyo me daba fuerza para seguir, y cada caída me dolía como un puñal directo en el corazón. Yo lo adoraba de tal manera que me olvidaba de mí misma. Mis propios sueños, mis deseos, mis noches de descanso, todo quedó en segundo plano frente a su bienestar. Y pensaba que eso era suficiente, que mientras lo tuviera a mi lado, nada podría derribarme. Pero, como todas las madres aprenden demasiado tarde, a veces el amor no basta. A veces, incluso cuando das todo, los hijos pueden perderse en caminos que tú no alcanzas a ver. Y aunque aún no lo sabía, los primeros pasos de Daniel hacia su propia independencia iban a ser los mismos que lo llevarían a tocar una sombra de la que yo tardaría años en rescatarlo. Daniel tenía la habilidad de convertir cualquier momento en algo especial, incluso cuando el mundo parecía pesado y cansado. Recuerdo los días en que llegaba de trabajar con las manos llenas de olor a comida y grasa del restaurante, y él me esperaba en la puerta con los ojos brillantes y una sonrisa que me hacía olvidar cada cansancio acumulado. Mamá, mira lo que aprendí hoy. Y entonces me mostraba un dibujo, un recorte de papel, o algún logro que había tenido en la escuela. Sus manos manchadas de colores y su entusiasmo me llenaban de orgullo y me recordaban por qué cada sacrificio valía la pena. Hacíamos cosas simples, pero mágicas: preparar galletas juntos, leer cuentos antes de dormir, inventar historias mientras caminábamos por el barrio. Cada risa, cada comentario ingenuo, cada abrazo, se convirtió en una burbuja de felicidad que protegía mi corazón del cansancio y de la incertidumbre. Daniel tenía apenas 10 años cuando comenzó a mostrar una curiosidad inagotable por el mundo que lo rodeaba. Me hacía preguntas interminables. Mamá, ¿por qué la gente a veces es mala? Mamá, ¿por qué no puedo quedarme despierto toda la noche? Mamá, ¿alguna vez te sentiste sola? Y yo, con paciencia, intentaba responderle con la verdad que podía dar, adaptada a su edad, sin darle miedo, pero sin mentir. Porque quería que confiara en mí, que supiera que aunque el mundo pudiera ser duro, él siempre tendría un lugar seguro, mis brazos y mi casa. Esa etapa de su infancia era nuestra burbuja perfecta. Yo veía en sus ojos una mezcla de curiosidad y ternura que me hacía sentir invencible. Nada parecía capaz de romper esa armonía, ni el agotamiento, ni las preocupaciones económicas, ni los días de lluvia que parecían interminables. Pero, como siempre ocurre, los días felices son frágiles. Lo que hoy es risa y juego, mañana puede convertirse en preguntas que no sé cómo responder, en silencios que pesan, en miradas que esquivan la verdad. Todavía no lo sabía, pero los primeros indicios de que Daniel estaba comenzando a explorar caminos peligrosos se asomarían pronto, y yo tendría que aprender que a veces, el amor más profundo no basta para proteger a quien más quieres. Todo empezó con pequeños cambios que yo, al principio, ignoré por miedo o por confianza ciega en Daniel. Eran detalles mínimos:
Una habitación desordenada como nunca antes, respuestas cortas cuando le hablaba, un gesto de irritación que desaparecía al instante, como si quisiera ocultarlo. ¿Qué pasa, Daniel? Preguntaba mientras doblaba su ropa, intentando que mi voz sonara tranquila. ¿Todo bien en la escuela? Sí, mamá. Respondía rápido, mirando hacia otro lado. Su sonrisa parecía forzada. Me decía que eran cosas de la edad, que estaba creciendo, que los amigos influían. Y yo quería creerlo. Quería pensar que mis años de esfuerzo y cuidado habían creado un espacio seguro, una burbuja que él nunca rompería. Pero las grietas se hicieron más visibles con el tiempo. Llegaba tarde a casa, con excusas torpes, a veces con olor extraño en la ropa, a veces con ojos que evitaban los míos. Salí con amigos. Nada importante. Yo sentía un nudo en el estómago que no desaparecía. Quería confiar en él, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, la inquietud crecía. Lo veía dormido en su cama y pensaba, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Qué cosas no me está contando? Intenté hablar con calma, con amor, como siempre lo había hecho. Pero cada intento terminaba con él apartándose, cerrando la puerta de su habitación y dejándome sola con el silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Un día le dije, Daniel, si algo te está haciendo daño, tienes que decírmelo. Siempre podrás hablar conmigo. Él no respondió. Solo bajó la mirada, y por un instante vi algo que me heló, miedo, culpa, algo que yo no podía comprender. Fue entonces cuando entendí que las pequeñas grietas que aparecían en nuestro hogar no eran solo parte de la adolescencia. Eran señales de que algo estaba cambiando en Daniel, algo que podría alejarnos si no lo enfrentaba a tiempo. Pero ¿cómo enfrentar lo que no sabes con certeza? ¿Cómo proteger a un hijo cuando la realidad empieza a escaparse entre tus manos, como agua que no puedes contener? Todavía no lo sabía, pero esas grietas marcarían el comienzo de una batalla mucho más grande que cualquier preocupación económica o día agotador. Una batalla por su vida, por nuestra relación, y por todo lo que habíamos construido juntos. Nunca pensé que podría ver a mi hijo y sentir miedo del propio aire que respiraba. Todo empezó con algo que parecía inofensivo, un cigarrillo que sus amigos le ofrecieron en la esquina del parque, una risa nerviosa que desaparecía cuando yo aparecía, una excusa tras otra para llegar tarde a casa. Mamá, solo fue una broma con los chicos. Nada serio. Quise creerle. Quería pensar que era solo curiosidad, que los amigos adolescentes siempre llevan a los niños por caminos que no deberíamos temer. Pero en el fondo, un temor profundo se instaló en mi pecho. Algo me decía que esto era más que una broma, que lo que parecía pequeño podía convertirse en un abismo. Poco a poco, los cambios se hicieron más evidentes. Sus ojos tenían un brillo extraño algunas noches, sus manos temblaban apenas perceptiblemente, la risa parecía más forzada y las conversaciones con amigos se volvían secretas, llenas de susurros que yo no podía entender. Intenté acercarme de todas las maneras posibles, charlas, consejos, advertencias, incluso llanto silencioso en su habitación. Pero cada intento terminaba con él cerrando la puerta, esquivando mis ojos y alejándose de mí como si yo fuera un peligro. No me entiendes, mamá. Es solo algo que estoy probando. Nada más. El solo probar se convirtió en noches que no regresaba a casa, en excusas que no cuadraban, en secretos que pesaban más que cualquier alegría que alguna vez habíamos compartido. Fue la primera vez que sentí la impotencia verdadera. La sensación de que, a pesar de todos los sacrificios, de todas las vigilias y abrazos, no podía protegerlo de sí mismo. Mi mundo, construido alrededor de él, comenzó a tambalearse. Y aunque aún mantenía la esperanza, un pensamiento aterrador se instaló en mi mente. ¿Qué pasará si esta vez no puedo salvarlo? Porque cada paso que Daniel daba hacia lo desconocido era un paso que yo no podía detener. Cada mentira, cada ausencia, cada mirada esquiva era un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente para mantener a salvo a quienes más quieres. No hay aviso que prepara a una madre para sentir que su mundo se está desmoronando mientras su hijo se pierde ante sus ojos. Yo había dado todo, cada sacrificio, cada noche en vela, cada esfuerzo de mi cuerpo y mi corazón. Y ahora, de repente, sentía que todo podía desmoronarse. Daniel empezó a llegar más tarde cada noche, algunas veces incluso ni aparecía. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban apagados, y su risa era un eco distante, un recuerdo que parecía pertenecer a otra vida. Mamá, no entiendo por qué me miras así.
No estoy haciendo nada malo. Pero yo veía lo que otros no veían. Las miradas de sus amigos, la ropa con olor extraño, las noches que pasaba fuera de casa. Cada indicio era una alarma que me hacía temblar, y no sabía cómo detener el desastre que se acercaba. Intenté hablar con él, como siempre había hecho, con paciencia, con amor. Pero cada conversación terminaba con gritos, puertas que se cerraban de golpe y un silencio que dolía más que cualquier golpe físico. Me sentía impotente, atrapada entre el amor infinito que le tenía y la rabia de no poder salvarlo de sí mismo. Daniel, estoy aquí para ti. Siempre lo he estado, susurraba, mientras lo miraba dormir. Pero tienes que dejarme entrar. No puedo ayudarte si no confías en mí. Él solo giraba la cabeza y se alejaba, cada vez más distante. Mi corazón dolía por cada paso que daba hacia la oscuridad, y cada lágrima que derramaba era un recordatorio de que, a veces, el amor más profundo no basta para proteger a quien más quieres. Los problemas comenzaron a acumularse, faltas a la escuela, peleas con amigos, mentiras cada vez más elaboradas. Yo intentaba mantener nuestra casa en orden, nuestro hogar como refugio, pero el miedo se colaba por cada rincón. Me sentía sola, aunque él estuviera en la misma habitación, porque su mente estaba en otro lugar, y yo no podía alcanzarlo. Fue entonces cuando comprendí algo que ninguna madre quiere admitir. A veces, criar a un hijo significa enfrentarse a un enemigo invisible, y el enemigo más cruel es ver cómo se destruye a sí mismo mientras tú estás parada, intentando salvarlo con palabras y abrazos que parecen no alcanzar. Cada noche, al cerrar los ojos, me preguntaba si todavía podía rescatarlo, si aún había una manera de llevarlo de vuelta hacia la luz, o si su caída era inevitable. Y aunque el miedo me consumía, algo en mí se negaba a rendirse. Porque, aunque todo mi mundo se tambaleaba, yo no podía dejar de creer que Daniel aún podía regresar. Las noches se habían convertido en un enemigo silencioso. Mientras el mundo dormía, yo me quedaba despierta, escuchando cada ruido, cada puerta que crujía, cada respiración de Daniel que a veces no reconocía. La casa que antes era refugio ahora se sentía extraña, llena de secretos y mentiras que él guardaba lejos de mí. Al principio, intenté razonar con él. Sentarme junto a su cama, tocar su hombro y decir: Daniel, dime qué está pasando. No quiero castigarte, quiero ayudarte. Pero muchas veces solo me miraba con ojos apagados, evitando mi contacto, como si el amor que le tenía fuera demasiado para soportarlo. Su silencio se convirtió en un muro que me dejaba sola con mi miedo y mi impotencia. Llegaron las llamadas de la escuela, faltas injustificadas, comportamiento agresivo, compañeros preocupados. Cada mensaje, cada aviso, era como un golpe directo al corazón. Yo quería gritar, llorar, y a la vez abrazarlo hasta que todo el dolor desapareciera, pero él no me dejaba. Déjame en paz, mamá. No me entiendes. Me gritó una noche, tirando la puerta con fuerza. Y allí estaba yo, en el pasillo, con lágrimas que caían sin control, sintiéndome pequeña frente a la tormenta que se había apoderado de mi hijo. Cada día, cada noche, era una prueba de resistencia. Cada paso que él daba hacia el mundo de las drogas era un paso que yo temía no poder revertir. Las noches se repetían sin fin, esperándolo llegar, rezando para que no le pasara nada, sintiendo como mi cuerpo se consumía de cansancio y ansiedad. Y cuando finalmente aparecía, los abrazos que alguna vez eran naturales se habían vuelto tensos, llenos de miedo y reproches silenciosos. A veces lo encontraba dormido en el sofá, con ropa sucia, y mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Me sentaba a su lado y le susurraba palabras que él a menudo ignoraba. Todavía hay tiempo, Daniel. Todavía podemos arreglarlo. Solo confía en mí. Él cerraba los ojos, evitando mi mirada, y yo comprendía que la batalla que estaba librando no era solo contra sus elecciones, sino contra la fuerza de la adicción que lo estaba consumiendo poco a poco. Esas noches no terminaban nunca. Y yo tampoco podía descansar. Cada hora era un recordatorio de que la vida que había construido a su alrededor estaba en peligro, y que, por primera vez, mi amor parecía no ser suficiente para mantenerlo a salvo. Pero incluso en medio de la oscuridad, me aferraba a una pequeña chispa de esperanza, el pensamiento de que, de alguna manera, Daniel aún podía regresar. Que el hijo que amaba tanto aún estaba ahí, enterrado bajo las mentiras y las decisiones equivocadas, esperando ser rescatado. Y mientras el reloj marcaba las horas que parecían eternas,
Me prometía a mí misma que nunca dejaría de luchar por él, aunque cada noche fuera un infierno que no terminaba. Nunca imaginé que el amor pudiera doler tanto. Nunca imaginé que mirar a mi hijo pudiera llenar mi pecho de miedo, rabia y tristeza al mismo tiempo. Daniel había tocado fondo. La escuela ya no era más que un recuerdo, sus amigos eran desconocidos, siempre asociados a mentiras y sustancias que lo alejaban cada día más de mí. Sus ojos habían perdido la luz que los hacía brillar en la infancia, y su risa, antes cálida y contagiosa, se había transformado en un eco vacío. Esa semana, lo encontré inconsciente en el baño, con el olor penetrante de drogas y alcohol a su alrededor. Mi corazón se detuvo, mi cuerpo tembló y, por un instante, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Lo levanté, lo abracé, lo sacudí, mientras lágrimas caían sin control. Daniel. Por favor, despierta. Grité, sintiendo la impotencia más profunda que había experimentado jamás. Esa noche no dormimos. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, observando su respiración temblorosa. La culpa me aplastaba. Cada vez que pensaba en mis esfuerzos, en los sacrificios que había hecho por él, me preguntaba dónde había fallado, qué momento había perdido, qué palabra no había dicho. Pero también entendí algo crucial. No podía rendirme, ni un segundo. Porque aunque él se hubiera perdido temporalmente en su propia oscuridad, yo todavía podía ofrecerle un faro. Y ese faro era mi amor incondicional. Comenzaron las llamadas a terapeutas, visitas a clínicas, conversaciones con amigos que podían ayudarnos. Cada paso era un desafío, cada decisión, una montaña que escalar. Y aunque sentía miedo de que Daniel no quisiera cooperar, no podía dejar de intentarlo. Mamá, no sé si puedo cambiar. Todo parece tan imposible. Le tomé la cara entre mis manos y lo miré directamente a los ojos. Nada es imposible, Daniel, dije con firmeza, aunque mi voz temblaba. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán profundo estés. Mientras yo esté aquí, podemos encontrar el camino de vuelta. Era un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos y lágrimas. A veces gritábamos, a veces llorábamos juntos, a veces solo nos mirábamos en silencio, compartiendo el miedo y la esperanza. Pero ese abismo, ese agujero profundo en el que Daniel había caído, también nos enseñó algo invaluable, que incluso en la oscuridad más absoluta, existe la posibilidad de volver a levantarse. Que el amor de una madre no se rinde, incluso cuando parece que todo está perdido. Que la esperanza puede ser un hilo frágil, pero resistente, capaz de sostener incluso los corazones más quebrados. Y así, en medio del dolor y la desesperación, comprendí que nuestra batalla apenas comenzaba, pero que mientras estuviéramos juntos, aún había luz al final del túnel. Hubo un momento, pequeño pero profundo, que me hizo darme cuenta de que Daniel aún podía regresar. No fue un gran gesto ni una promesa dramática. Fue una mirada. Una palabra casi susurrada, llena de culpa y temor. Mamá, lo siento. Nunca olvidaré ese instante. Mientras me miraba, vulnerable y quebrado, supe que por primera vez reconocía lo que había hecho. Que por primera vez entendía el daño que se estaba causando a sí mismo y a los demás, especialmente a mí. Ese reconocimiento fue como una chispa en medio de la oscuridad. No apagaba el dolor ni borraba los errores, pero marcaba un comienzo, un indicio de que todavía había esperanza. Comenzamos a dar pasos pequeños, uno a uno. Terapia, grupos de apoyo, conversaciones sinceras sin gritos ni reproches. A veces él retrocedía, se frustraba, quería rendirse, pero yo me aferraba a su mano y le recordaba que no estaba solo. No tienes que hacerlo perfecto, Daniel, le decía. Solo tienes que intentarlo. Cada día es una oportunidad para avanzar un poco más. Él empezó a abrirse. Compartía sus miedos, sus arrepentimientos, sus dudas. Me contaba lo que sentía, lo que había experimentado, y aunque me dolía escuchar cada detalle, también me daba esperanza. Porque aceptar la verdad era el primer paso para cambiar. Los retrocesos siguieron apareciendo, días en que parecía que todo lo perdido volvía, en que la tentación era más fuerte que la voluntad. Pero cada vez que eso ocurría, yo estaba allí, recordándole que su valor no dependía de la perfección, sino de la perseverancia. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el barrio, él tomó mi mano y la apretó con fuerza. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo.
Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que aún nos quedaba un largo camino, que la lucha contra la adicción no termina de la noche a la mañana, pero también sabía que ese pequeño gesto significaba que estábamos en el camino correcto. Esa chispa de arrepentimiento era frágil, pero brillante. Y mientras la sostenía con cuidado, prometiéndome no dejarla apagarse, comprendí que, aunque la oscuridad había sido profunda, aún existía la posibilidad de reconstruirnos. Porque la fuerza de un hijo que reconoce sus errores, unida al amor de una madre que nunca se rinde, puede ser más poderosa que cualquier sombra que haya tocado nuestras vidas. Reconstruir la confianza es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Después de años de mentiras, ausencias y secretos, cada palabra, cada gesto, cada acción debía ganar su lugar de nuevo. Y aunque el arrepentimiento de Daniel era real, yo sabía que eso por sí solo no bastaba para curar las heridas que habíamos acumulado. Comenzamos con pequeños acuerdos, horarios claros, llamadas si salía, conversaciones abiertas sobre sus sentimientos. Yo también debía aprender a no juzgar de inmediato, a escuchar sin presionar, a sostenerlo incluso cuando él se tambaleaba. Un día caminando por el parque me dijo: Mamá, sé que no merezco tu paciencia, pero quiero intentarlo, de verdad. Lo miré, sus ojos llenos de sinceridad y miedo, y sentí una mezcla de emoción y cautela. Aún era frágil, pero su decisión de enfrentar sus errores era un paso enorme. Comenzamos la terapia juntos, donde aprendí a hablar sin miedo de mis sentimientos y Daniel aprendió a aceptar los suyos. Fue doloroso, hubo lágrimas, discusiones y momentos en que parecía que todo podía derrumbarse otra vez. Pero también hubo avances, risas tímidas, abrazos sinceros, palabras de gratitud que antes parecían imposibles. Cada día nos acercaba un poco más. Cada pequeño logro de Daniel, cada elección correcta, se convertía en un triunfo compartido. Y aunque los días malos seguían llegando, ahora había un hilo de esperanza que nos unía más fuerte que cualquier miedo o decepción pasada. Aprendí a confiar de nuevo en él, y él aprendió a confiar de nuevo en mí. La reconstrucción de nuestra relación no eliminó los errores del pasado, pero nos enseñó a caminar juntos sobre ellos, a convertir las cicatrices en recordatorios de nuestra fuerza y resiliencia. Mamá, gracias por no rendirte. Nunca pensé que podría volver a sentirme seguro. Me dijo antes de irse a dormir. Y yo comprendí que nuestra batalla había sido dura, pero que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada grito y cada abrazo nos habían llevado hasta este momento. No había perfección, no había garantías, solo el compromiso de seguir adelante, juntos, un día a la vez. Porque aprender a confiar de nuevo no significa olvidar, significa elegir amarse y cuidarse a pesar de todo. Y eso era exactamente lo que estábamos haciendo, paso a paso, abrazando la esperanza que antes parecía imposible. La vida nunca volvió a ser como antes, pero eso no significaba que no pudiera ser buena. Después de meses de terapia, grupos de apoyo, conversaciones sinceras y errores que debíamos enfrentar juntos, comenzamos a ver cambios reales en Daniel. La sombra de las drogas seguía ahí, pero su luz interior comenzaba a brillar nuevamente. Cada pequeño logro era un motivo de celebración, un día completo sin recaídas, un proyecto escolar terminado, una conversación honesta sin mentiras ni excusas. Cada paso nos acercaba un poco más a la confianza perdida y fortalecía el vínculo que la adicción había intentado romper. Mamá, creo que por primera vez siento que puedo confiar en mí mismo. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Me dijo un día. Mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo, alivio y emoción. Todo el sufrimiento, todas las noches sin dormir, cada lágrima derramada, cada grito y abrazo doloroso habían valido la pena. No porque todo fuera perfecto, sino porque veíamos que el esfuerzo y el amor podían superar la oscuridad. Aprendí que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él. Que la resiliencia no significa no caer, sino levantarse una y otra vez. Y Daniel estaba aprendiendo eso también, reconociendo que la vida puede ser difícil, pero que cada día es una oportunidad para elegir de nuevo. Aún había días difíciles. Aún había momentos de miedo y frustración, pero también había esperanza, risas compartidas y abrazos sinceros que nos recordaban por qué habíamos luchado tanto. Mirando atrás, comprendí que la luz no estaba en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad de enfrentarlos juntos. Y mientras Daniel se acercaba más a su propia recuperación, yo sentía que mi corazón, que tantas veces había estado roto,
empezaba a sanar también. Porque incluso en las sombras más profundas, la esperanza puede florecer, y el amor verdadero tiene la fuerza de transformar incluso los momentos más oscuros en luz. A veces me siento en silencio, observando a Daniel mientras ríe o se concentra en sus cosas, y me sorprendo de cómo hemos llegado hasta aquí. Después de tantas noches interminables, de tantos miedos y lágrimas, de sentirme impotente frente a su caída, ahora puedo verlo avanzar y respirar un poco más tranquila. No es perfecto. La recuperación nunca lo es. Todavía hay días de tensión, discusiones, errores que nos recuerdan lo lejos que estuvo de nosotros. Pero también hay abrazos sinceros, palabras de gratitud, miradas que me dicen que todavía confía en mí y en sí mismo. Recuerdo cada momento de dolor, cada lágrima caída en silencio, cada grito que pensé que rompería nuestro vínculo. Y sin embargo, estamos aquí, más fuertes, más unidos. Comprendí que ser madre no significa solo proteger, sino también sostener, incluso cuando el hijo parece perdido, incluso cuando el amor no es suficiente para detener su caída inmediata. Ahora sé que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada valió la pena. Que incluso cuando parecía que todo estaba perdido, la fuerza de un lazo verdadero puede sostener lo que parece irremediablemente roto. Y mientras lo observo crecer, aprender y reconstruir su vida, siento que no solo hemos sobrevivido a la oscuridad, sino que hemos aprendido a caminar juntos a la luz, paso a paso, abrazo a abrazo, entre lágrimas y risas que ahora vuelven a llenar nuestra casa. La vida nunca ha sido perfecta, y nuestra historia tampoco lo es. Pero, después de todo lo que vivimos, puedo decir con certeza que hemos encontrado nuestro lugar, uno que no está libre de problemas, pero sí lleno de amor, esfuerzo y compromiso. Daniel sigue en recuperación. Cada día es un desafío, cada decisión cuenta, y cada paso hacia adelante es una victoria silenciosa que celebramos juntos. A veces tropieza, a veces se siente inseguro, pero ahora sabe que tiene un hogar donde siempre será recibido, no con reproches, sino con comprensión y apoyo. Yo sigo siendo su madre, pero también soy alguien que aprendió a cuidar de sí misma mientras lo sostenía a él. He aprendido que el amor no es solo sacrificio, es también resiliencia, paciencia y la capacidad de mantener la esperanza aún en los peores momentos. Nuestros días no están llenos de risas constantes ni de certezas absolutas, pero sí de pequeños milagros, conversaciones sinceras, abrazos inesperados, gestos de confianza que antes parecían imposibles. Cada uno de esos momentos nos recuerda que vale la pena luchar, que el camino es largo, pero no estamos caminando solos. A veces me sorprendo sonriendo mientras lo veo trabajar en sus proyectos, mientras habla con sus amigos o comparte sus sueños. No es el niño que creció en mis brazos hace años, ni tampoco el adolescente perdido que temí perder para siempre. Es alguien que está aprendiendo a ser él mismo, y yo estoy aprendiendo a acompañarlo sin perderme en el proceso. Sé que habrá días difíciles por venir. Sé que la lucha contra la adicción y sus sombras puede reaparecer. Pero ahora tenemos herramientas, tenemos comunicación, tenemos amor y confianza. Y sobre todo, tenemos un futuro que, aunque imperfecto, es nuestro. Mientras lo observo dormir por la noche, siento que, después de tanto dolor y miedo, hemos encontrado algo invaluable, la certeza de que, aunque la vida no sea fácil, siempre se puede reconstruir, paso a paso, abrazo a abrazo. Y en ese silencio compartido, con el corazón todavía lleno de cicatrices pero también de esperanza, sé que podemos enfrentar cualquier cosa, juntos.